Buenos días. ¿Descansaron? Qué bueno. Bueno, vamos a continuar en esta mañana con la segunda conferencia que tenemos. El día de ayer estuvimos compartiendo un poco acerca de la obra del Señor, que es esa obra, cuál es la meta, ¿okay? Que esa obra busca, que esa obra tiene. Esta conferencia vamos a enfocarnos acerca de la recompensa de dicha obra en nosotros. ¿Okay? La recompensa de esta obra en nuestros corazones. Esa palabra recompensa en la Biblia se usa muchísimas veces. ¿Okay? Usted la encuentra desde el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento la encuentra de varias maneras. Es una variada forma de mencionarla, ¿ok? Aunque se usen términos distintos. En general, cuando hablamos de recompensa, estamos hablando de un galardón, ¿ok? Estamos hablando también de una paga, o estamos hablando de una herencia, estamos hablando de una remuneración, ¿ok? Pero una cosa es la recompensa, la paga, la herencia, la remuneración, el beneficio de Dios, ¿ok? De Dios a la luz de la perspectiva divina, a la luz de las Escrituras. Entonces, esta mañana vamos a aprovechar este tiempo para identificar precisamente eso. ¿Cuál es esa recompensa del Señor, la recompensa de esa obra, ¿ok? En cada uno de nuestros corazones. Vamos a empezar comentando que esa obra de la cual estuvimos compartiendo el día de ayer se encuentra descrita ampliamente en las Escrituras, ¿ok? Cuando hablo de las Escrituras me refiero a estos escritos que comprenden desde Génesis hasta Malaquías, ¿ok? Lo que se conoce en general como el Antiguo Testamento, ¿ok? Y esa obra está descrita en tipos, en formas, en figuras, en descripciones, ¿ok? Que se hacen de ellas, ¿ok? A través de personas, pueblos con los que Dios trató, y en las diferentes administraciones de Dios fue manifestada de esa manera. Ahora, es importante que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos espirituales, ¿ok? Que el Espíritu de Dios alumbre nuestro entendimiento para que nosotros, cuando vayamos a las Escrituras, podamos tener la comprensión divina para ellas, ¿ok? Entenderlas y comprenderlas, pero no con nuestra mente natural, sino entenderlas bajo la comprensión de Dios. ¿Quién las inspiró? El Espíritu de Dios. ¿Quién las revela? El Espíritu de Dios, ¿ok? Así es que es importante que podamos entender ese principio. Lucas 24, acompáñenme allí, por favor. Vamos a mirar el verso 32. Verso 32 de Lucas, capítulo 24. Dice así: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Este es un cuadro que quizás usted lo ha leído ya varias veces. Es el Cristo resucitado que se le aparece a dos de sus discípulos camino a Emaús, ¿okay? Es la narrativa. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría ¿qué? Las Escrituras, cuando nos abría las Escrituras, ¿okay?
No era que el Señor tenía un pergamino en la mano no. Esa expresión cuando nos abría las Escrituras es cuando nos daba comprensión de eso que ha estado, ¿qué? Escrito. Que sin esa comprensión uno lee y está totalmente sellado. ¿Ok? No hay entendimiento de lo que uno está leyendo. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Ok? Entonces es importante y fundamental que el Señor nos abra ¿qué? Las Escrituras. Versículo 45. Versículo 45. Dice el versículo 45. Entonces, de ese mismo capítulo de Lucas 24. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Qué les abrió? El entendimiento. Para que comprendiesen las ¿qué? Las Escrituras. O sea, las Escrituras tienen que ser abiertas. ¿Ok? Y el entendimiento nuestro tiene que ser abierto. ¿Ok? Cuando las Escrituras no son abiertas y el entendimiento nos es abierto, ¿ok? Entonces podemos llegar a tener que comprensión de las Escrituras, pero no una comprensión natural, ¿ok? Las Escrituras no son un libro de medicina, de arquitectura, de matemáticas o de biología, que uno lo abre, lo lee, ok, puede llegar a cierta comprensión natural de un conocimiento natural. No, las Escrituras han sido inspiradas por Dios y contienen en tipo, sombras, figuras, cuadros y descripciones precisamente la obra de Dios. Es una obra espiritual, aunque esté en forma de ejemplos naturales, ¿ok? Con personas, con tipos, con cuadros que se presentan, pero es una realidad espiritual. Así es que para poder llegar a tener esta comprensión, que es una comprensión divina, es una comprensión del Espíritu, ¿qué necesitamos? Al Espíritu, para que el Espíritu de Dios nos abra las Escrituras y el Espíritu de Dios nos abra ¿qué? El entendimiento. Eso es fundamental, eso es clave. Si no experimentamos esto, entonces el Antiguo Testamento realmente se convierte para nosotros en un relato de historias, ¿ok? En un relato de historias sin comprensión y a veces hasta bastante enredado, ¿ok? Creo que para nadie es un secreto. ¿Cuándo fue la última vez que leyó Levítico? Levíticos. Vamos a leer Levíticos. Son una cantidad de cosas ahí raras que uno no entiende, toda esa cantidad de cosas que se dicen. ¿Ok? Pero Levítico habla de Cristo. Y habla de su obra. Y habla de su carácter. ¿Ok? El asunto es poder tener la comprensión del Señor para cuando uno va a esas escrituras, poder ver espiritualmente el significado que tiene. ¿Okay? O si no, el Señor mandando en un momento determinado a su pueblo a que fuera a combatir con otro pueblo. ¿Okay? El caso de los amalecitas, cuando envió a Saúl y le dijo, sube contra Amalec y castígalo. ¿Okay? Y mata a todos, absolutamente todos los que encuentres allí. Viejos, jóvenes, mujeres, niños, mujeres embarazadas, acaba con todo. Entonces uno lee la historia y si uno la lee en el plano natural, pues casi que normal que diga, wow, pero que Dios es terrible. No tuvo misericordia de nada, eso acabó con todo. Pero hay un significado y un entendimiento espiritual de por qué se hace eso, o por qué Dios hizo eso, qué Dios quería mostrar, qué Dios quería enseñar. El punto y la conclusión específica es que necesitamos del Espíritu de Dios que nos abra el entendimiento, ¿ok? Y que nos abra las Escrituras para poder participar de la comprensión divina y al leer las Escrituras, estas nos puedan ser de utilidad, ¿ok?
para la experiencia de Cristo en nosotros y por medio de nosotros. ¿Okay? Si no es así, vamos a tener un contenido que está ahí que para nosotros no tiene realmente mucho valor, ¿ok? No tiene mucho significado. Juan capítulo 5, por favor, versículo 39. Juan 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ¿qué? Que en ellas tenéis la vida eterna. El Señor les dice a ellos: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece, o sea, era el parecer de ellos, a ustedes les parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y Él dice lo siguiente: y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. ¿Okay? Ustedes van a las Escrituras porque creen que de las Escrituras van a recibir ¿qué? Vida eterna. Pero las Escrituras lo que hacen es dar testimonio de mí. Y luego les dice en el verso siguiente: y no quieren venir a mí para tener vida. ¿Ok? La vida soy yo, no las Escrituras. Las Escrituras dan testimonio de ¿qué? De mí, de la vida. ¿Ok? El Hijo es la vida misma. Yo soy el camino, soy la verdad y soy ¿qué? Y soy la vida. Juan, en su primera carta, capítulo 5, por allá versículo 11 y versículo 12, declara y dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, es muy interesante. Tiene que ver con esto, con lo que empezamos en esta introducción, porque ahora tenemos a un pueblo que continuamente está sobre las ¿qué? Las Escrituras, y leyendo las Escrituras, indagando en las Escrituras, convencidos de que según ellos las Escrituras tenían ¿qué? Vida eterna. ¿Okay? Pero las Escrituras realmente tienen un propósito, y el propósito es dar testimonio de aquel que es la vida, dar testimonio de Cristo. Ahora, cuando aquel que es la vida apareció delante de ellos, ellos no le conocieron. Y no solamente no le conocieron, le rechazaron, no quisieron venir a él para poder tener ¿qué? Vida. ¿Ok? Entonces, fíjense que ineficaz fue para ellos no las Escrituras, sino la manera como ellos abordaron las Escrituras. ¿Ok? Nunca permitieron que Dios les abriera ¿qué? El entendimiento, que Dios les enseñara esas cosas que estaban escritas. Por eso era que el Señor una y otra vez les recalcó acerca de ese mismo punto: ustedes invalidan la palabra de Dios por guardar vuestra tradición. ¿Okay? Este pueblo con sus labios me honra. ¿Por qué? Porque hablaban continuamente las Escrituras, se las sabían, las recitaban de memoria, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. No han entendido cuál es el espíritu de esas ¿qué? Escrituras. ¿Ya? Entonces, eso muestra y representa la importancia que para nosotros debe tener esa obra del Espíritu para que revele cada día y abra nuestro entendimiento y poder tener una comprensión divina verdadera acerca de las Escrituras. Lucas 24, 44. Y antes de ir ahí, vamos con la primera pregunta. ¿Ok? La primera pregunta la podemos colocar acá, por favor. Vamos adelantando. ¿Cuál es la centralidad de todas las Escrituras? Primordialmente, ¿de qué hablan? ¿Ok?
¿Cuál es la centralidad de todas las escrituras? Primordialmente, ¿de qué hablan? ¿Ok? Ahí está, miren. ¿Cuál es la qué? La centralidad de las escrituras y primordialmente, ¿de qué hablan? Muy bien, 3 minutos, es respuesta por mesa. Júntense, por favor. Y en 3 minutos vamos a ver las respuestas. Ahí está la pregunta, ¿cuál es la centralidad de las escrituras? O sea, ¿en qué están centradas? Principalmente, ¿de qué hablan? O sea, lo primero, lo primordial, lo más importante, ¿de qué hablan? Ya llevan más de 4 minutos. A ver, vamos a ir a la mesa de Martín. Pongan atención ya, a ver qué va a decir Martín y qué fue lo que ustedes anotaron. Jesucristo es la centralidad de las Escrituras. Todo lo reunió el Padre en Él y lo impartió en nosotros en forma de semilla para consolidar y hacernos partícipes de su propósito eterno. Muy bien. A ver, aquí. Jesucristo habla de mí. La palabra habla, dice Jesucristo habla de mí. Ok. ¿Alguien más quiere responder? Leti, la perfecta. Habla de vida eterna en nosotros a través de Jesucristo. Ok, de vida eterna en nosotros a través de Jesucristo. Jesucristo y obtener el entendimiento para llevar a cabo el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Ok. Acá ya se voltearon para otro lado. ¿Quieren opinar? ¿No? A ver. La centralidad es Cristo y, como dijo el pastor, pues generalmente es eso y enseñarnos pues el propósito de Él. Ok, a ver aquí. La centralidad es conocer la palabra de Dios y habla de la vida eterna. Ok, ¿alguien más? ¿Aquí no? ¿Acá no? ¿Sí? A ver. Sobre la centralidad es el testimonio de Cristo en nuestras vidas y de lo que habla es sus obras. ¿Aquí quieren opinar? ¿Acá quieren opinar? ¿Sí? Escudriñar las Escrituras para obtener el testimonio de Jesucristo y aplicarlo en la vida. Acá, última. Hablan de y dan testimonio de Jesucristo. Muy bien. Adelante. Sí respondieron bien. Pero Arnold nos va a dar la respuesta correcta. Mira. Sí, realmente las respuestas estuvieron muy bien. ¿Okay? Las escrituras hablan y se centran en Cristo. ¿Okay? Cristo es la centralidad realmente de las escrituras. ¿Okay? A veces muchos creyentes piensan que las escrituras hablan de ellos. No hablan de nosotros, hablan de Él. ¿Okay? Él es la centralidad de esas escrituras. Ahora, luego decía primordialmente o principalmente, ¿de qué hablan? Bueno, hablan de la esencia de Cristo, hablan de la obra de Cristo, habla del carácter de Cristo, hablan del ministerio de Cristo, ¿okay? Hablan de lo que Cristo es, lo describen de esa manera, por eso son unas riquezas extraordinarias que están ahí contenidas, ¿okay? Pero vuelvo a insistir en el punto, para que nosotros podamos participar, ¿okay?, de todo ese contenido que está allí, necesitamos la comprensión divina, ¿ok?
¿Okay? ¿Y cómo llegamos a esa comprensión divina? Cuando el Espíritu de Dios nos abre ¿qué? El entendimiento. Cuando el Espíritu de Dios nos abre ¿qué? Las Escrituras. Sin el Espíritu de Dios leemos las Escrituras y es como si estuviéramos leyendo un libro de historia. ¿Ok? Que leemos historias. Historias que se narran de un pueblo en particular o de una persona en particular o de una familia en particular, pero ya nos quedamos simplemente ahí. No, ahí dice la mujer de un hombre dice que salió de una tal Sodoma y Gomorra y Dios le dijo que no miraran atrás y ella miró atrás y ¡pum! Se convirtió en estatua de sal. ¿Y qué aprendiste? No, pues, ojo, que no hay que mirar atrás porque se convierte uno en estatua de sal. Listo, entonces, son así, son como que historias que uno va, lee, pasa y mira, pero no tienen un sentido, no tienen un trasfondo espiritual, porque si no estamos participando de esa comprensión que solo llega por el Espíritu, entonces nos perdemos realmente de la sustancia de ellas. Lucas 24, versículo 44, por favor. Lucas 24, versículo 44. ¿Os recuerda también esa dinámica famosa de abrimos el libro, abrimos la Biblia, donde el dedo caiga, ¿cierto? A ver qué nos ha hablado el Señor, o qué nos habla qué? El Señor, ¿ok? Y Judas se ahorcó. Ya, entonces, wow, ¿qué me estará revelando el Señor ahí con eso? Lucas 24, 44. Y les dijo, Él les dijo a esos discípulos, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, ¿de quién? Todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley de Moisés. Es decir, Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, ¿ok? O bueno, de Éxodo hacia adelante. En los profetas, ¿y en dónde más? Y en los salmos, ¿ok? Todo lo que constituye realmente las escrituras, porque las escrituras hablan acerca de ¿qué? De Él, refieren acerca de Él, lo describen a Él. Ahora, Pablo haciendo precisamente un enfoque acerca de estas escrituras, observen lo que dice, Romanos 15:4. Romanos capítulo 15, versículo número 4. Es interesante la comprensión que ellos tenían acerca de las escrituras por el Espíritu del Señor, porque observe este detalle que es interesante. Usted y yo hoy tenemos o contamos con un libro llamado Biblia, ¿ok? Que ya usted lo tiene en todos los equipos, teléfonos, móviles, ¿ok? Lo tiene ahí a la mano. Pero cuenta con esa Biblia que contiene el Antiguo Testamento y contiene ¿qué? El Nuevo Testamento. Ahora, los primeros discípulos, los primeros apóstoles, durante los primeros 50 años de inicio de la iglesia del Señor, no contaban con lo que usted y yo contamos, que se llama el Nuevo Testamento. Eso no existía. ¿Y por qué no existía? Porque no estaba escrito. Ninguno de esos libros o cartas estaban ¿qué? Escritos. ¿Qué era lo único que ellos tenían escrito? Las escrituras. Era lo único, no tenían más. ¿Okay? Entonces empezaron a experimentar la vida del Espíritu. ¿Ok? Empezaron a experimentar el Evangelio como tal. El Evangelio como poder de Dios que salva el corazón del hombre. La comunión íntima del Espíritu de Dios. Eso fue lo que ellos empezaron a experimentar. ¿Y qué tenían de base escrita? ¿Las qué? Las escrituras. Por eso es que resulta común, resulta frecuente cuando usted lee, ¿ok?
los escritos del Nuevo Testamento, que en la mayoría de ellos los escritores hacen referencia ¿a qué? A las Escrituras, porque no tenían ninguna otra base escrita. Lo único que tenían eran las ¿qué? Las Escrituras. Por eso ellos hacen referencia a esas Escrituras. Y es lo que Pablo implica aquí, Romanos 15:4, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿a qué está haciendo referencia? A las Escrituras. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Entonces no son simplemente historietas que están allí. O como hay algunos que han llegado hasta decir, yo no soy judío, no tengo nada que ver con ese Antiguo Testamento. Si quiere lo arranca de la Biblia y quédese con el Nuevo nada más. O sea, hasta ese nivel de ignorancia a veces hemos llegado. No. Pablo dice que lo que está escrito ¿para qué? Para nuestra ¿qué? Para nuestro provecho, para nuestra enseñanza, ¿ok? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué? Esperanza. Esa palabra esperanza es elpis, del griego, elpis. Así como suena, realmente traduce expectativa. Tengamos expectativa. La expectativa es cuando algo se espera con pasión, con un deseo intenso, ¿ok? De que ese algo se pueda manifestar en el ámbito espiritual, que ese algo se pueda revelar, que lo podamos ver, que lo podamos conocer, que lo podamos saborear en términos ¿qué? Espirituales, expectativa. Tengamos expectativa por lo que las Escrituras ¿qué? Anuncian y dicen, ¿ok? Y Dios tiene una y gran expectativa. Todas las demás proceden exclusivamente de esta. Entonces Pablo lo define de esta manera y dice, Cristo en nosotros, esperanza de qué? Cristo en nosotros, expectativa de gloria. ¿Ok? Porque esa es la expectativa de Dios, que el Cristo llegando a ser ¿qué? Formado en nosotros, realmente podamos conocerle, podamos verle, podamos oírle y podamos ser transformados a su propia ¿qué? Imagen. Por eso Pablo dice, qué bueno que se nos dejaron las ¿qué? Las Escrituras, porque a través de las Escrituras ellas pueden ser útiles, ¿ok? En nuestro aprendizaje, y que por medio de la paciencia y la consolación que ellas ministran podamos tener ¿qué? Expectativa. Podamos ver cosas de Cristo, conocer cosas de Cristo que fueron anunciadas, que fueron dichas, pero que hoy en este pacto nuevo y vivo tienen que ser ¿qué? Experimentadas y vividas en nuestro corazón. Esa es la esencia, esa es la razón de ser del Evangelio. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo número 3. Vamos a ir del verso 14 al verso 17. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido que las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo ¿qué? Jesús. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo ¿qué? Jesús. ¿Okay? Siempre me gusta aclarar que este término salvación, de donde hasta se ha sacado toda una doctrina en términos muy prácticos y vivenciales, no es otra cosa la salvación que la obra del Soter, la obra del Salvador, ¿ok? Produciendo en nosotros, produciendo en nuestro corazón su propia imagen, ¿ok? Transformándonos a su propia
imagen para que lleguemos a ser testigos suyos. Sigue diciendo, toda la escritura es inspirada ¿qué? Por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra, ¿ok? Así es que tienen su parte, tienen su lugar, ¿ok? Para que a través de la guía, dirección y revelación, entendimiento del Espíritu, nos puedan ser útiles, ¿ok? Encontramos también los escritos del Nuevo Testamento, ¿ok? Desde los Evangelios hasta Apocalipsis. Aquí vamos a encontrar esta obra de Dios ya expuesta de una manera clara, ¿ok? En contraste con lo del Antiguo Testamento, ¿ok? ¿El Antiguo Testamento habla de Cristo? Sí, habla de Cristo, pero habla de Cristo en misterio. Habla de Cristo en sombra, habla de Cristo en tipo, habla de Cristo en figura, ¿ok? Entonces, a través del entendimiento y la comprensión del Espíritu podemos identificar que la realidad espiritual que se encuentra allí, pero está escondida. Ahora, en los escritos del Nuevo Testamento, esta obra se revela, la obra de Dios, pero ahora se revela de una manera ¿qué? Clara. ¿Okay? Ya no en tipo, ya no en sombra, ya no en figuras. Pablo habla del misterio escondido desde los siglos y edades y dice, este misterio es Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza ¿qué? De gloria. ¿Okay? Pablo ahora revela eso, él y el resto de los apóstoles. Pero así, ojo amados, así de la misma manera, como se hace necesaria la obra del Espíritu para darnos entendimiento y abrirnos las Escrituras, así también necesitamos el Espíritu de Dios en nosotros para que nos dé entendimiento y comprensión de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. No es que porque lo que está escrito en el Nuevo Testamento sea el misterio que está revelado, entonces ahora cualquier hombre puede ir a abrir el Nuevo Testamento y ya va a tener entendimiento de esas cosas. No, también necesitamos que el Espíritu de Dios que alumbre y abra nuestros corazones. Tan claro es esto que mira lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 1. Versículo 15 al 23. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de ¿qué? El Padre de gloria, os dé. ¿Okay? Pablo le está escribiendo ¿a quiénes? A creyentes, a la iglesia que se encontraba en Éfeso. Os dé espíritu de sabiduría y espíritu de ¿qué? De revelación. Ojo, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. ¿En quién? En el conocimiento de ¿quién? De Cristo. El Cristo del cual hablan ¿qué? Las Escrituras. ¿Ok? Entonces dice, yo oro al Padre para eso, para que el Padre les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando. ¿Qué es lo que alumbra? ¿Los ojos de qué? De vuestro entendimiento, no estos ojos, los ojos internos, los ojos del corazón, que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo ora eso? Bueno, número 1 dice, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Okay? Estoy en Efesios 1, 18. Para que sepáis cuál es la esperanza, para que sepáis cuál es la expectativa a la cual Él os ha llamado. Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esta misma operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió también todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y me gusta esta traducción que sigue. Y él es la plenitud de ella, el cual llena todas las cosas en todo. Cristo es la plenitud, el pleroma de su iglesia. Y él llena todas las cosas en todo. Por eso la meta de la cual habla el apóstol en Colosenses 3 es hasta que todos podamos experimentar la renovación plena de ese entendimiento en cada uno de nosotros. Dice, a fin de que Cristo sea todo y qué, y en todos. Así es que la necesidad de que nuestros ojos sean ¿qué? Alumbrados, sean abiertos. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé otra petición más. La petición del capítulo 1 era que ¿qué? Que se alumbraran los ojos de nuestro entendimiento, que nos diera espíritu de sabiduría y de revelación. Ahora, esta petición que hace en la misma carta es para que Él os dé conforme a ¿qué? A las riquezas de su gloria, cuya gloria es Cristo, conforme a las riquezas de Cristo, el ser fortalecidos. ¿Con qué? Con poder en su hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Interesante esa palabra habitar, no es simplemente una presencia por estar. ¿Okay? Esa palabra habitar tiene que ver a estar presente como Señor. ¿Okay? Una traducción más exacta sería para que Cristo gobierne o reine por la fe en vuestros corazones. Esa es la meta, el gobierno de Él en nosotros. Para que habite o reine o gobierne Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿okay? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Habla de las dimensiones de Cristo, la meta, llegar a comprender las dimensiones de Cristo, llegar a conocerlo a Él, a experimentarlo a Él. Seáis plenamente capaces de comprender eso y de conocer el amor de Cristo, dice, que excede a ¿qué? A todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Okay? Sigue la insistencia apostólica, sigue el mismo enfoque, ¿ok? Que nuestro entendimiento pueda ser ¿qué? Abierto, que los ojos del interior puedan ser ¿qué? Iluminados. ¿Cuál es la meta? Conocerlo a Él, verlo a Él, que este misterio sea ¿qué? Descubierto en cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 2. Leemos del versículo 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes, les dijo, y por todos los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar. ¿Okay? Observe ahí el propósito, la meta, el fin. Hasta alcanzar. ¿Alcanzar qué? Todas las riquezas. Oye, no algunas. Todas las riquezas de pleno ¿qué? Entendimiento. Y más claro no puede ser. A fin de. ¿Cuál es el propósito? Que alcancemos todas las riquezas de pleno ¿qué?
entendimiento, que sepamos mucho, que seamos muy sabios y muy famosos. No, ese no es el fin. Ahí dice cuál es el fin. De llegar a alcanzar todas las riquezas, pero todas de pleno entendimiento. ¿A fin de qué? De conocer el misterio ¿de quién? De Dios el Padre. Y lo invito a lo mismo. En cualquier Nuevo Testamento griego interlineal va a darse cuenta que lo que sigue a continuación no es y de Cristo, como si hubiesen dos misterios, sino de conocer el misterio de Dios el Padre, Cristo. No es que está hablando de dos misterios. Pablo lo que está diciendo es que la meta y el fin de llegar a alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento es que lleguemos a conocer el gran misterio del Padre. ¿Quién es ese gran misterio del Padre? Cristo, en quien están escondidos todos, no algunos, todos los tesoros de la sabiduría y ¿de qué? Y del conocimiento. Por eso Él es la bendición de Dios, que te enriquece y que no añade tristeza con Él. ¿Ok? De tal manera que en esa misma línea del apóstol, bajo esas oraciones, marcando esas mismas pautas, observe a dónde aterriza en Efesios capítulo 4, versículo 20 y 21. Y permítame hacer una pequeña paráfrasis del 17 al 19. Pablo lo que está haciendo es un contraste en este capítulo 4 y a partir del verso 17 él expone el tipo de vivir que tienen los gentiles que no conocen a Dios. ¿Ok? Ese tipo de vivir. Y lo primero que señala en el versículo 17 es: andan en la vanidad de su mente. Cuando la gente no conoce a Dios, cuando la gente no tiene una comprensión divina, cuando la gente no está en la realidad del Espíritu de Dios, cuando todo su ver se centra en el ámbito que natural y terrenal, la descripción que el apóstol hace es: estas personas viven en la vanidad de su mente. Para ellos lo que verdaderamente tiene valor son las cosas de abajo, son las cosas terrenales. Nunca piensan en lo trascendental, nunca piensan en lo espiritual, ¿ok? Su vida es muy superficial, por eso dice, ellos andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. ¿Cómo tienen el entendimiento? Entenebrecido. O sea, tienen el entendimiento oscurecido. Resultado, ajenos de la vida de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Por la ignorancia, dice, que hay en ellos. ¿Y por qué todo eso? ¿Por qué hay gente que puede experimentar todo eso? Ahí da la respuesta. Por la dureza de sus corazones. Por la dureza de sus corazones. Para volver sus corazones ¿a quién? A Dios. Como tienen esa dureza, entonces permanecen en el estado en el que se encuentran. Los cuales, después que perdieron toda ¿qué? Sensibilidad. Pues toda sensibilidad ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Toda sensibilidad al llamado del Espíritu de Dios. Nunca responden a ese llamado divino. Se pierde toda sensibilidad. Dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el apóstol? Hace una descripción de una vida sin Dios y de una vida sin el Espíritu. Pero ahora mire el contraste. Verso 20 y verso 21. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿A quién? ¿Seguro que dice de Cristo? Porque el apóstol no dice aprendido así de Cristo, sino aprendido así a Cristo. Porque Cristo no se aprende como uno aprender matemáticas, ingeniería, mecánica o cualquier ciencia natural. Cristo se aprende cuando se es revelado en el corazón. Cuando Dios enseña cosas
no las enseña simplemente a través de un método de transmisión de un conocimiento que se nos da, que escuchamos externamente y listo, no. Dios enseña las realidades espirituales y enseña a su propio Hijo en la medida que tú y yo somos unidos a esa vida y a esa realidad espiritual. En Dios se aprende bajo la experiencia que se vive, no bajo la letra que se oye. Repito eso otra vez. En Dios se aprende bajo la experiencia que se vive y no simplemente bajo la letra que se oye. ¿Ok? A Dios se aprende bajo una vivencia, bajo una ¿qué? Experiencia. Ese principio está en la Escritura, lo vemos en la Escritura. En Gálatas capítulo 1, vamos ahí y ya volvemos a Efesios 4, quiero remarcarle ese principio. Gálatas 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó ¿qué? Por su gracia, ¿okay? ¿Qué fue lo que agradó a Dios? Revelar ¿a quién? A su Hijo, ojo, en mí. Cuando a Dios le plació revelar a su Hijo, ¿dónde? En mí, dentro de mí, revelar a su Hijo, es el placer del Padre. Revelar a su Hijo es el placer del Padre. Cuando a Él le plació revelar a su Hijo en mí, para que yo ¿qué? Le predicase ¿a quién? A los gentiles. Qué interesante. No consulté enseguida con carne y sangre. Dios comisiona a Pablo para que Pablo vaya y predique a Cristo. ¿A quién? A los gentiles. Pero antes de que Pablo fuera a predicar a Cristo a los gentiles, ¿qué hizo el Padre? Reveló a Cristo en él. Por tanto, cuando Pablo fue a predicar a Cristo, Pablo no fue a predicar de la historia de un Cristo que a él le habían contado. Pablo fue a predicar acerca de la persona gloriosa del Hijo que a él se le había revelado. Entonces Pablo fue a predicar de alguien que él conocía, que había visto, ahora lo vamos a ver, que había oído, que palpaba, que tocaba en la realidad del Espíritu. Pablo fue a predicar de alguien que para él no era extraño, era muy conocido, íntimamente era conocido, sabía lo que esa persona, el Cristo como Espíritu que da vida, estaba haciendo y produciendo ¿dónde? En su propio corazón, sabía de ese poder, había tocado ese poder, ¿ok? Había comido de esa sustancia. Entonces de eso él iba y lo compartía y lo predicaba ¿qué? A otros. Por eso no predicaba historias, por eso no predicaba imaginaciones. Predicaba de alguien que para él era ¿qué? Real y vivo. Transmitía esa verdad, transmitía esa realidad. ¿Okay? Por eso fue que primero el Padre le revelaba a quién, al Hijo en él, para que él, una vez tuviese esa verdad revelada en su corazón, fuera y la ¿qué? Y la predicara a otros. Ahora volvemos a Efesios 4. Entonces el apóstol, en ese contraste de ese vivir de los gentiles, les dice a ellos: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Ojo, si en verdad ¿qué dice el verso 21 de Efesios 4? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está ¿qué? En Jesús. Ahora, interesante, esa gente a la cual Pablo le está diciendo estas cosas, nunca vieron ni conocieron a Jesús en carne. Nunca conocieron al Cristo encarnado. Si nunca conocieron al Cristo encarnado, pregunta, ¿cómo lo oyeron?
¿Ves? Es una revelación interna, ¿ok? Es el Espíritu abriendo ¿qué? El entendimiento, es el Espíritu mostrándole al Hijo, a los corazones, ¿ok? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él ¿qué? Enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así es que, mis amados, el punto realmente, lo que Dios busca, lo que Dios desea, es que esta semilla eterna, incorruptible, Cristo mismo, se pueda revelar en nuestros corazones. Ayer lo dijimos de otra manera, pero es exactamente lo mismo. Pueda brotar esta semilla en nosotros, pueda crecer, pueda incrementarse en nuestros corazones. Y cuando esto pasa, cuando esto acontece, entonces nuestros sentidos espirituales son ¿qué? Despertados. Despertamos a una realidad espiritual que para el hombre natural esta realidad está dormida, está oculta. ¿Okay? Pero ahí esta realidad espiritual que se despierta en nosotros y llegamos a ser participantes de ella. Ahora, entrando al punto principal, hay entonces una recompensa de Dios para nosotros. Diga, hay una recompensa de Dios para mí. Hay una recompensa de Dios para mí. Esta recompensa, oído, no se puede comparar a ninguna otra recompensa. No existe nada que se le pueda igualar. Esta recompensa, esta herencia, este beneficio, este galardón tan grande que Dios tiene para los hombres es único. ¿Ok? Y está relacionado con realmente el propósito y la esencia que Dios tiene. Segunda pregunta viene aquí. ¿Cuál es la recompensa de su obra en nosotros? ¿Cuál es la recompensa de su obra en nosotros? Eso sí está bien fácil, 3 minutos, porque ya llevamos ratito. 3 minutos, acomódense en sus mesas. 3 minutos, corre tiempo. Vamos a empezar con las respuestas. Muy bien, vamos a ir con Dani. Respuesta. Cristo en nosotros. A ver. Pues tener el entendimiento del conocimiento de Él, de Jesús. Tener el entendimiento del conocimiento de Él, que es Cristo, dicen aquí. ¿Quién más quiere opinar? Ahí voy. Vida eterna con Él y que se manifieste su Hijo Jesús en mi vida. Muy bien, acá voy. Sandra, la opinión de Barak. La esperanza. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar de este lado? Acá, Paulo. Llegar a alcanzar todas las riquezas para el entendimiento de Cristo en nosotros. Ok. Aquí, ¿quieren leer? La recompensa es que Cristo en nosotros nazca, crezca y sea revelado para dar fruto. A ver, esta mesa. La recompensa es Cristo en nosotros. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Nadie más quiere opinar? ¿No? Acá, la última, a ver, 2, los últimos 2. La comunión con Él y en Él y participar en la vida eterna y verdadera. A ver. Pues pusimos la revelación, entendimiento para hacer a su imagen. Dice, conocer en lo ancho, en lo alto, en lo profundo, de todas las riquezas
en entendimiento, ¿en qué? Ay, ya no lo sé. Ay, estoy tan emocionada. Pero la cosa es, lo último, bueno, le voy a leer, pastor. Conocimiento. Pero me siento en lo alto, en lo profundo, alcanzar todas las riquezas en lo eterno y en el conocimiento para conocernos en nosotros en Cristo. Ay, ya no sé, tiene que conocer todo el tesoro, el conocimiento de Él. ¿Sí? Bueno, con mucha fe le vamos a un aplauso a nuestra poeta. Tiene letra de doctor. Ni usted mismo se entiende. Oiga. Muy bien. Todas las respuestas son buenas, pero vamos a ver la correcta. Ok, muy bien, mis amados. ¿Cuál es la recompensa de su obra en nosotros? El Hijo mismo formado en nosotros, ¿ok? Llegando a ser transformados a su propia imagen. ¿Okay? La recompensa es Él. Él es la recompensa. El Hijo formado, ¿qué? En nosotros. El Hijo formado en nosotros. Ojo, por eso se necesita este proceso. Es una formación. El Hijo, ¿qué? Formado en nosotros. Esto no es automático, no es mecánico, no es instantáneo. Es un proceso que se experimenta, ¿okay? Pero esa es la recompensa. El Hijo formado en nosotros, y eso implica que lleguemos a ser, ¿qué? Transformados a su propia, ¿qué? Imagen, transformados a su propia imagen. Aprovechemos este tiempo que nos queda para identificar un poco acerca de esa recompensa, herencia, beneficio, remuneración, paga. Son sinónimos, pero que tienen una implicación. En esencia, lo que Dios tiene para nosotros. Salmo 16. Salmo 16. Salmo 16. Ahorita hablaba con Daniel y comentaba que es muy interesante ver cómo algunos hombres, en lo que la Escritura define o lo que se define como el Antiguo Testamento, llegaron realmente a tener cierta experiencia con la luz divina en sus corazones. Un brillo del Señor alumbró a ellos en sus corazones y ellos llegaron a ver parte de esta verdad, parte de esta realidad, aunque Cristo estaba en todas las Escrituras como que tipos, sombras y figuras, y eran anuncios proféticos de aquel que vendría y de su obra, etcétera, etcétera. Pero hubo alguna gente que realmente recibieron del Señor y sus corazones algo llegaron a experimentar. Uno de ellos fue Abraham. ¿Okay? El Señor, con respecto a Abraham, declaró en un momento determinado y dijo: Abraham vio mi día y se gozó. ¿Ah? Abraham vio que mi día y se gozó. Y el día que vio Abraham no fue un día de 24 horas, no fue un día natural, fue el día del cual toda la Escritura, desde donde empieza hasta donde termina, testifica de ese día. Se le conoce en toda la Escritura como el día del Señor. ¿Okay? No es un día natural, no es un día que tiene sol natural, pero tiene el sol de justicia que alumbra en él. Ese día tiene que ver realmente con la revelación de Cristo en el corazón. El apóstol Pedro algo empezó a visualizar y a participar de esta comprensión divina con respecto a este día. Dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Haciendo referencia ¿a qué? Al Antiguo Testamento, al escrito de la ley y de los profetas. Y dijo: qué bueno es que estemos atentos ¿qué? A eso que está allí. Pero observen, eso que está allí es muy semejante a aquel hombre que tiene una antorcha y se encuentra en un lugar oscuro. ¿Ok?
esa antorcha le sirve a él para dar el siguiente ¿qué? Paso. ¿Okay? Pero el ambiente que lo rodea es un ambiente ¿qué? Oscuro. En otras palabras, la luz es una luz ¿qué? Limitada. Cuando usted se mueve de lugar, la luz sigue en el lugar donde usted está porque está la antorcha, pero el lugar que quedó atrás quedó ¿cómo? Oscuro. Bueno, así era el Antiguo Testamento. ¿Ok? Se representa como la noche. ¿Ok? La administración de la noche, donde lo que el hombre tenía de parte de Dios era una ley escrita en el exterior y una palabra de profetas de parte de Dios para que ellos ¿qué? Oyeran y obedecieran. ¿Ok? Pero Pedro dice, ¿saben qué? Hay algo que es mucho más seguro que eso. Hasta que el día esclarezca. Hasta que el día esclarezca. Ese día que vio ¿quién? Abraham. Dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, Abraham vio ese día. Abraham vio algo de esa manifestación y revelación de ¿qué? De Cristo. Abraham vio mi día y se gozó. También esa es la razón por la cual Abraham, en Hebreos capítulo 11, cuando se hace referencia, el escritor hace referencia de él, dice que Abraham con Isaac y Jacob habitó en la tierra prometida, llegó a la tierra prometida, pero dice que habitó en esa tierra prometida como extranjero. ¿Cómo así que va a habitar en la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado como extranjero? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces no estaba hablando de ninguna ciudad terrenal, sino la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos, cuyo arquitecto y constructor ¿qué? Es Dios, que tiene cantidad de nombres en la Escritura, pero que al final de cuentas es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Jerusalén, la que es de arriba. ¿Ok? Entonces, él participó de eso, logró tocar esa dimensión. Otro que logró tocar aquella dimensión fue Moisés. Otro que logró experimentar algo de esa dimensión fue David. Y a ese me quiero referir ahorita. Salmo 16. Salmo 16. Cuando para todo el pueblo de Israel, en su gran mayoría, ¿ok? La bendición, la herencia, la recompensa y el galardón de Dios que eran beneficios que ellos recibieran en sus vidas naturales. Para ellos la gran bendición de Dios, el galardón de Dios para el pueblo de Israel era que Dios le mandara lluvia a su tiempo, ¿ok? Para sus siembras y poder ¿qué? Tener sus cosechas. La gran bendición de Dios era que Dios lo librara de la mano de sus enemigos o que Dios les proveyera, ¿ok? Cada día. Eso era para ellos la gran bendición de Dios, la herencia que ellos recibían de Dios. Pero mire la visión que tiene este hombre, Salmo 16, versículo 2. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No hay para mí ¿qué? Bien fuera de qué. O sea, tenía David bien claro lo que para él era el bien, no era algo. Era Cristo. Ese era su bien. Y luego, en el versículo 5 declara, el Señor es la porción de mi herencia y de ¿qué? Y de mi copa. ¿Qué está diciendo David? ¿Quién es mi herencia? David dice, mi herencia es Dios. La porción de mi copa es ¿quién? Es Dios. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha ¿qué? Tocado. Costumbre en Israel, cuando se iban a repartir tierras, ¿ok? Por heredad se lanzaban unas cuerdas y donde cayeran las cuerdas ahí se marcaba o se demarcaba el lugar que a cada quien le
con día. Y David, usando de esta figura, dice, las cuerdas me cayeron en lugares que deleitosos, y la herencia que me ha tocado es la mejor. Porque la herencia que le había tocado, él identificaba, es Dios. Dios mismo es que mi herencia, Dios mismo es mi porción, ¿ok? Así es que nuestra herencia, amados, no son cosas terrenales, no son cosas naturales. Nuestra herencia es el Hijo mismo formado en nuestros corazones. El Hijo mismo formado en nuestros corazones. Esa es la recompensa, ese es el beneficio, ese es el galardón. Llegar a saber que el galardón que Dios tiene para nosotros es su propia complacencia y su propio placer. Dios nos ha dado de su propio placer y deleite como herencia para nosotros. El verso 3 del Salmo 16 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda ¿qué? Mi complacencia. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es la complacencia del Padre? A ver, esta no es una pregunta escrita, pero vamos a lanzarla. ¿Qué es la complacencia del Padre? El placer del Padre. El placer del Padre. ¿Revelarnos a quién? A su Hijo. ¿Por qué el revelar a su Hijo es placer para el Padre? Porque el Hijo mismo es el placer. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda, ¿qué? Mi complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todo, ¿qué? Mi placer. Él es la complacencia del Padre. Él es el placer del Padre. Así que Dios nos ha dado como herencia su placer. ¿Pero quién es su placer? Su Hijo. Por eso su Hijo es nuestra herencia. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, amados. Si usted lo ha leído, se ha dado cuenta que es una declaración de la sabiduría. ¿Okay? La sabiduría habla aquí en Proverbios capítulo 8. Y esa sabiduría es la sabiduría divina. ¿Ok? Yo diría Cristo personificado aquí como la sabiduría. El apóstol Pablo, identificando por revelación esta verdad, ¿qué dice acerca de Cristo en Primera de Corintios? Capítulo 1, dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría ¿de quién? De Dios. O sea, Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo es el poder ¿de quién? De Dios. Cristo. ¿Ok? Ahora, la sabiduría habla aquí en Proverbios 8. Vamos a leer solo algunos versículos. Dice, no clama la sabiduría y da su voz ¿qué? La inteligencia. Es ella, la sabiduría, la que está hablando. ¿Okay? Y dice, la sabiduría en el verso 12. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El verso 14 dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Verso 20, por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman, verso 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Esta sabiduría en el verso 24 dice, antes de los abismos fui ¿qué? Engendrada. La traducción correcta ahí es manifestada, porque la sabiduría es Cristo. Y si la sabiduría es Cristo, la sabiduría nunca pudo ser engendrada. Cristo nunca ha podido ser engendrado porque Cristo es eterno. ¿Ok? No tiene ni principio ni fin, mas Él es el principio y el fin de todas las cosas. Antes que fuesen las fuentes de las aguas, dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo ¿qué? Manifestada. Y vamos al punto, el verso 30. Con Él estaba yo, ordenando lo que todo.
Con Él estaba yo ordenándolo todo. Durante todo el proceso creador, la sabiduría dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Usted lee Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 y eso es lo que encuentra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Él. De hecho, sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese podido ser ¿qué? Hecho. Es este mismo paralelo. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y observe lo que la sabiduría dice. Y era su ¿qué? Su delicia. Era su delicia. ¿Cuándo? De día en día. ¿Ok? Estamos en el verso 30. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz. La palabra solaz es placer. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo ¿qué? Placer delante de Él, ¿qué? Todo el tiempo. El Hijo ha sido siempre el placer, la dicha y la complacencia del Padre. Repito, el Hijo ha sido siempre el placer, la dicha y la complacencia del Padre. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Y luego dice, verso 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Por favor, consideremos lo siguiente. No hay ninguna de las delicias, plural, de las delicias de Dios que no procedan de su delicia. Repito, no hay ninguna de las delicias, plural, de Dios que Él comparte con los hijos de ¿quién? De los hombres, que no procedan de su delicia. O sea, todo lo que el Padre tiene para ti y para mí procede de Cristo mismo. Todo lo que el Padre tiene para ti y para mí procede de su Hijo. Porque el Hijo implica la delicia del Padre. Y todo lo que Él tiene para compartir contigo y conmigo proviene de ¿quién? De ese Hijo. Y ese es el Hijo que el Padre comparte con nosotros. Por eso Pablo dice, cuando agradó al Padre a revelar a su Hijo, ¿qué? En mí. Porque el Padre toma placer y toma delicia en revelar a aquel que es su delicia en nuestros corazones. Por eso la meta, el objetivo del Señor, lo que Él busca es que realmente este Hijo esté cada día formado en nuestros corazones y que nosotros lleguemos a ser transformados a su propia imagen. Que lleguemos a ser instrumentos de justicia en las manos de Dios. Que lleguemos a ser una manifestación visible y comprensible de Dios a los hombres en la faz de la tierra. Pablo lo definió de una manera muy simple y muy sencilla. Pablo dijo, la vida, nuestra vida es Cristo. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué? Se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él, ¿qué? En gloria. Entonces, Pablo tenía claro quién era la vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Pero no solamente se quedó allí. También Pablo tocó la otra área, el vivir. Y Pablo dijo, ese vivir, que es la expresión y manifestación de ¿qué? De esa vida, también dijo que era el mismo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con lo cual, Pablo identifica que su vida es Cristo y su vivir es ¿quién? Es Cristo también. Y es exactamente lo que el Señor quiere y desea para cada uno de nosotros. Quiere que experimentemos su recompensa, quiere que experimentemos su herencia, quiere que experimentemos su galardón, quiere que experimentemos su beneficio. ¿Quién es esta dicha? ¿Quién es este galardón? ¿Quién es este beneficio? ¿Quién es esta herencia?
Cristo mismo formado ¿dónde? En nuestros corazones, que podamos verle, que podamos oírle, que podamos conocerle, que podamos experimentarle, que lleguemos a ser transformados a su propia imagen, llegando a ser instrumentos suyos a todos los hombres. Es el deseo, es el plan, es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. 32 de Proverbios 8. Ahora pues, hijo mío, oídme, y bienaventurados los que guardan, ¿qué? Mis caminos. ¿Ok? Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Quién está hablando? Cristo mismo, la sabiduría. Bienaventurado el hombre que me escucha. Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Un lenguaje figurativo que está usando, ¿ok? Pero es la misma expresión que dice el apóstol Pablo todo el tiempo: velad y orad. Velad y orad. No durmamos, pero no está hablando en términos naturales, ¿ok? De usted pasar con el ojo abierto toda la noche. No. Es la inclinación del corazón continuamente hacia el Espíritu, hacia la guía, hacia la dirección. Escuchar al Señor, está atento a su guía, ¿ok? Para que cada día experimentemos más y más esta obra del Señor. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará, ¿qué? El favor de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. El propósito, el enfoque, lo que Dios realmente desea es que podamos conocer al Hijo, que podamos verlo, que podamos oírlo. Vaya conmigo a Hechos 22, ya estamos por finalizar. Hechos 22. Cuando Dios se le aparece a Pablo camino a Damasco, si ustedes recuerdan bien, Pablo quedó cegado, ¿okay?, de su vista natural, y el Señor le envía a un discípulo llamado Ananías y le lleva este mensaje a Pablo. Estoy en Hechos 22, versículo 13. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y ¿qué? Y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Número 1, para que conozcas ¿qué? Su voluntad. ¿Quién es la voluntad del Padre? Cristo mismo. Lo que le está diciendo es: Él te ha escogido para que conozcas ¿a quién? A Cristo, a su Hijo. Número 2, para que veas al justo. Para que veas al justo. Por eso es que los ojos del entendimiento tienen que ser ¿qué? Abiertos. ¿Ok? Para que sepas cuál es la esperanza a la cual ha sido ¿qué? Llamado. Y esa esperanza de gloria en nosotros ¿es quién? Es Cristo. Para que veas al justo. Y para que oigas ¿qué? La voz de su boca. Observe, conocer, ver, oír. ¿A quién? Al Hijo, a Cristo. ¿Ok? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has ¿qué? Y has oído. Y terminamos en Isaías 62:11. Y al terminar, decimos la tercera pregunta. Isaías 62:11. Esto es un lenguaje profético. He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él. Su recompensa con él. Y delante de él su obra. ¿Okay? Entonces, esa obra no es otra cosa que usted y yo lleguemos a experimentar cada día al Hijo de Dios en nuestros corazones. Que nuestro corazón sea conformado
a su propia imagen, que lo podamos ver con una cara del alma, del interior, sin velo, y que al verlo cada día a Él sin velo, en su verdadera sustancia y esencia, seamos transformados a la propia imagen del Hijo por medio de la obra del Espíritu. Un pueblo, una iglesia guiado por el Espíritu de Dios, entendido en las Escrituras, participando de la expectativa y consolación que de las Escrituras por el Espíritu proceden, viviendo en una realidad viva, nueva, en la justicia de Dios, en un pacto nuevo y vivo que no es algo, es Él. He aquí que te daré por luz a las naciones y por pacto al pueblo. Un pueblo que realmente llegue a experimentar de una forma viva, real y transformadora esta obra de Cristo en su propio corazón, llegando a ser instrumentos de justicia en las manos del Señor, para que el Señor produzca lo que quiera Él producir por medio de nosotros en la faz de esta tierra. ¿Y qué alcance tiene eso? Ni usted ni yo se lo podemos dar. Yo creo que no tiene límites todo lo que Dios por medio de su cuerpo y su iglesia, Él desee hacer. ¿Ok? Lo que quiere son realmente corazones dispuestos, vueltos a Él cada día, para que puedan seguir experimentando esta vida, esta verdad, esta luz, esta gracia y este poder. Así que la tercera pregunta, por favor, si me colaboran y la colocan aquí. ¿Ya? ¿Es lo mismo la recompensa divina que las añadiduras? ¿Y por qué? Es lo mismo la recompensa divina que las añadiduras. ¿Y por qué? Yo no sé si aquí en México pasa eso. En Colombia uno ve a los hermanos que compran un carro y atrás le ponen un letrero, la bendición de Dios, al carro que compraron. ¿Ok? Entonces ahí está la pregunta para que la trabajen. 3 minutos, muy fácil, acomódense por favor por mesa. 3 minutos, corre tiempo. Vamos a ver la primera respuesta en esta mesa. No es lo mismo la recompensa. La recompensa es manifestación y plenitud de Cristo en ti. Las añadiduras es la manifestación externa, terrenal o física de tu transformación. ¿Es lo mismo la recompensa divina? No. La recompensa es manifestación y plenitud de Cristo en ti. Las añadiduras son la manifestación externa, terrenal y física de tu transformación. Ok, vamos con María Luisa ahora. No, la recompensa es Cristo en mí y las añadiduras es todo lo que tengo necesidad y que Él lo suple. Ay. Muy bien, vamos con Martín ahora. No, la recompensa es el Hijo mismo formado en nosotros, transformándonos en su propia imagen, y las añadiduras son las cosas o herramientas para el cumplimiento de nuestra asignación. Muy bien, vamos ahora aquí. No, pues la recompensa divina son eternas y las añadiduras pasajeras, momentáneas. A ver, otra mesa. Acá. No, la recompensa es algo que el Padre da a través del Hijo y las añadiduras es algo que adquieres a través de tus esfuerzos y logros. ¿Quién más? Acá. ¿Ya nadie más? ¿Alguien más que quiera opinar? Muy bien. Allá atrás, perdón. Y cuando pasé por ahí, ¿por qué no dijeron yo? Ah, que la...
No es lo mismo porque la recompensa divina Era de Dios que hablara Pablo. No es lo mismo porque la recompensa divina es por gracia y la añadidura viene como consecuencia. Bueno, ellos mismos se entendieron. Las respuestas que dieron ustedes, cada uno las entendió. Vamos a oír la respuesta correcta. Arnold, terminamos ya, unos minutos más y ya terminamos la conferencia. Que la escriban ahí, por favor, para que todos la puedan tener. La respuesta es no, ¿ok? La recompensa es el Hijo mismo. Las añadiduras son cosas que nos alcanzan en este plano natural, en el diario vivir, ¿ok? De hecho, la palabra añadiduras, usted la identifica en aquella declaración que hizo el Señor cuando habló que la gente que no lo conoce realmente anda afanada todo el tiempo por las cosas del diario vivir, ¿cierto? El comer, el vestido, la comida, etcétera, etcétera. Pero Él dio un principio, y el principio es, si buscas primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, implica si lo primero que hay en tu mente, si tu mente y tu corazón tienen la mira puesta en este reino, en este gobierno de Cristo, en la recompensa de Dios, ¿dónde? En el interior. Entonces, todas las cosas por las cuales la gente se afana, a ti te serán ¿qué? Añadidas. La palabra añadidas o añadiduras en esencia significa algo que te es dado, escuche, algo que le es dado sin ni siquiera usted pedirlo. Por eso son añadiduras. Es algo que te alcanza sin ni siquiera tú pedirlo, ¿ok? Entonces, en el término de la realidad divina, cuando se va a hacer un plan o se va a ejecutar un plan, la diferencia es si ese plan o ese proyecto que voy a ejecutar es un proyecto mío o es un proyecto de Dios que me está mandando a hacer. Si es un proyecto de Dios que me está mandando a hacer, yo me tengo que ocupar en lo que me tengo que ocupar y la provisión de Dios nos alcanza. Si es un proyecto mío, yo tengo que mirar cómo lo resuelvo. Es mío. Pero si es de Dios, tengo la garantía que si camino en su guía y en su dirección y hago lo que diligentemente me corresponde hacer, entonces la provisión del Señor va a estar ¿qué? Presente y va a estar manifiesta. ¿Ok, mis amados? Bueno, creo que en la mayoría de los casos las preguntas estuvieron con respuestas acertadas. ¿Ok? Así es que me alegra mucho esa parte. Así es que, nada, no siendo más, que puedan tener un buen descanso y ya nos veremos aquí en la noche, ¿ok?